Lucas 10, 21 al 24. Pero antes vamos a ponernos de pie y vamos a entonar una estrofa de Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Bien, entonces vamos a leerlo y lo vamos a leer alternadamente. Lucas 10, 21 al 24. Lucas 10. Lucas 10, 21 al 24. Tengo por costumbre repetir varias veces la cita para que quede muy claro. Dice Lucas 10, 21 al 24. Todos traen pluma, todos traen cuaderno. Estamos en escuela dominical, entonces tenemos que traer pluma. Ya voy a pedir computadoras. No es cierto, aquí no vamos a utilizar computadoras. Bien, empiezo yo y terminamos juntos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquella a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Juntos? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En la semana, hermanos, llegó un hermano que se ganó para Cristo allá en el negocio. Era mi trabajador, ya no es mi trabajador, pero me preguntó: oiga, pastor, ¿por qué razón los judíos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, viendo todas las cosas y todas las maravillas que hacía, por qué no le creyeron? ¿Por qué lo enjuiciaron y le hicieron todo lo que pasó si él había mostrado que era hijo de Dios? Y le dije: mira, hermano, en primer porque era parte del plan de Dios, pero también hay otras razones. Una de esas razones es la soberbia. Cuando el hombre tiene soberbia, entonces el Señor no le muestra todas las cosas que tiene para los hombres. Miren, para esto vamos rápidamente a Deuteronomio 29, 29. 29 de Deuteronomio. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que está escrito aquí por medio de Moisés es que hay cosas que Dios no las pone en la Biblia, ¿verdad? Porque pertenecen solamente a Él. Pero todas las demás cosas que están en la Biblia las da a conocer a los hombres, pero no a todos los hombres. Porque si fuera así, entonces todos los hombres del mundo creerían en su palabra y serían cristianos. ¿Sí vamos entendiendo? Pero entonces, si están escritas, ¿qué es lo que permite que los hombres conozcan esto? Vamos a orar. Padre, en esta mañana en que su pueblo se reúne, Señor, delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que dispongamos nuestros corazones y nuestro entendimiento
para ver todas las cosas, Señor, que usted tiene para su pueblo, pero que hemos de recibirlas, Señor, como niños, como hombres, siendo niños en un entendimiento correcto de esto. Que sea, Señor, la dependencia a usted y nuestra humildad a usted la que permita que el día de hoy mis hermanos y yo mismo comprendamos su escritura. Le rogamos, Padre, todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Siempre un estudio, hermanos, debe de darse para los que estudiamos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Para los que estudian Biblia y para los que leen Biblia, quieren conocer el capítulo 10, el consejo importantísimo es que lean capítulo 9, lo unan con el capítulo 10 y también lo unan con el capítulo 11 para que comprendamos el contexto. ¿Qué es el contexto para los que no lo han entendido todavía? Yo puedo gritar, esa es la acción, gritar, pero el contexto es por qué razón grito. Puedo gritar porque estoy contento, puedo gritar porque estoy enojado, o puedo gritar porque estoy asustado. Entonces la acción es el grito y lo demás sería el contexto. Por eso yo siempre les digo, hay que ir al contexto. Para comprender lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir al contexto, para que profundicemos y comprendamos más las cosas que nos tiene aquí, que son maravillosas, hermanos, en verdad son maravillosas. Para esto vamos a ir primero a Lucas 9, 28. Este pasaje del 28 al 36 nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Él había tomado a 3 hombres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran su círculo íntimo. Todos los demás también eran íntimos amigos, porque el Señor nos dice que cuando somos sus discípulos, somos amigos de él, ¿verdad? Pero esos 3 eran el círculo más cercano a Jesús. Dijimos Pedro, Juan y Jacobo. En esa transfiguración, Él les muestra que Él es Hijo de Dios. Pero vamos a ver qué quiere decir Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lo aceptamos de una manera muy fácil, pero además de una manera muy simple. Y decir Hijo de Dios con respecto a Jesús es una cosa muy grande. No es cualquier cosa, es una cosa mucho más profunda. Ahora, los cristianos, los gentiles cristianos, somos más fácil de creer la Escritura y creer que Jesús es Dios, porque nuestro trasfondo es, diríamos, una enseñanza católica, en la cual se nos enseña que Jesús es Dios, y es correcto. Y si hay algo parecido al cristianismo es el catolicismo, aunque tiene mucha diferencia. La gran diferencia y más grande es la idolatría, ¿verdad? Pero ahora no vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de lo que Jesús nos dice aquí. Entonces, en esa transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo comprendieron que Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios. Amén. Y luego dice, vean el versículo 36, y cuando cesó la voz, ¿cuál voz? Vean el versículo 35, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El que estaba hablando ahí era el Padre, Dios mismo diciendo, este es mi Hijo amado, a él obedezca. ¿Sí? Entonces, ya ellos
ellos tres estaban entendiendo que Jesús era Dios mismo. Luego, vean el versículo 41. Hay un hombre, vean desde el 37, dice, al día siguiente cuando descendieron del monte una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y al que cree en Él le transmite su poder también. Pero para que este poder se manifieste necesitamos tener fe. Pero vean el versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, es decir, falta de fe, ¿ah? Y perversa. Vamos a ver qué quiere decir perverso. Generación perversa e incrédula. Lucas 10, 21 al 24. No, está otra. Mire, véngase para acá. Ándele. Ahí está. Bien. ¿Sí? Entonces, Jesús les dice que son una, ¿qué? Una generación perversa e incrédula. Es decir, que no tienen fe. Igual, no fe. ¿Verdad? Bien. Ahora vamos a Lucas 43 al 45. Ya nuestro Señor Jesús le saca a este joven los demonios y dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está hablando y está escrito y tú lo lees. Y muchos que llegan a las iglesias lo leen, pero no entienden esto, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque esto está velado por alguna razón. Vamos a ver ahorita la razón. Vean del versículo 46 en adelante. Dice, entonces entraron en discusión sobre de quién de ellos sería el mayor. ¿Cuál mayor? El mayor entre los discípulos, entre los 12 discípulos, ¿verdad? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, ¿verdad? Estaban discutiendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban enalteciéndose. Enalteciéndose. Ahora, fíjense bien. Perverso, si vamos a la definición de perverso, es una persona que pretende hacer mal a alguien y además humillarlo. Hacer mal y humillar. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo que serán una generación perversa e incrédula. ¿Ya lo vamos viendo? Bien. Ahora,
Y nos da aquí ejemplos muy claros. Vean el versículo 49 al 50, dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, cuando conocemos a Jesús, no solamente nos da poder, sino también nos da autoridad. Pero tiene que haber una autoridad bien entendida. Miren, vean qué pasa en el 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó en nosotros para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Tenemos poder? Dijeron ellos: tenemos poder. Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, no han entendido todavía la razón importante por la cual yo les he dado poder. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Si estos hombres hubiesen sido consumidos al momento, ¿verdad?, entonces no hubiesen tenido oportunidad de ser salvos. Quizás muchos de estos después fueron salvos, porque la salvación es en vida, aquí en la tierra. Ya muerto, ya no hay nada que hacer. Y dice Jesús: ustedes no han entendido que debemos de salvar vidas, que la pretensión de ustedes debe de ser salvar vidas, no condenarlas. Bien. Luego, vean versículo 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 en adelante a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice nuestro Señor Jesús: miren, ustedes van a ir, primero van a ir a prepararme el lugar, van a ir de 2 en 2 y después yo voy a llegar ahí. Y les dice, ¿verdad?, todo lo que van a encontrar ahí, toda una serie de situaciones. Y les dice: miren, pero parte de este asunto es que ustedes vayan preparándose para lo que viene después que yo muera. Porque cuando el Señor muere es cuando 50 días después se manifiesta el Espíritu Santo, y entonces les da poder, se manifiesta el poder grande del Espíritu Santo, y entonces sí pueden ir a predicar el Evangelio los discípulos, ¿sí? Los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces, la pretensión de nuestro Señor Jesús es que ellos fueran preparándose para todo lo que iba a haber de ahí en adelante. Pero también les dice lo siguiente, vean el versículo 10-13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Nuestro Señor Jesucristo lo que les está diciendo ahí: van a encontrar hombres que no se arrepienten. Aunque les hagamos milagros, va a haber hombres que no se arrepienten, pero también va a haber ciudades completas que no se arrepienten. Estas ciudades eran ciudades de Judea. En estas ciudades, nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en Capernaum, había hecho muchos milagros. Capernaum es una ciudad que tiene el símbolo bíblico de que es una ciudad donde hubo muchos milagros, pero también símbolo de una ciudad incrédula. Y entonces nuestro Señor Jesús le está diciendo a los misioneros, ¿verdad? Dicen: ¿saben qué? Va a haber no solamente hombres en las ciudades que sean incrédulos y perversos,
sino que también va a haber ciudades enteras que van a tener ese signo o esa marca, ¿verdad? Bíblica de que no se van a arrepentir. Ahora, fíjense bien, entonces vemos que hay hombres que no se arrepienten y que no tienen fe y que son perversos, ¿verdad? ¿Que quieren qué? Humillar. También vemos que hay ciudades de ese tipo. Ahora, vamos a ir al versículo 21, que es lo que vamos a estudiar. Vean. Entonces, todo el contexto habla de humillar o humillarse, ¿verdad? Y también habla lo contrario de humillar, ¿qué es? Humilde. Yo humillo, para que yo no humille y yo no sea perverso, necesito ser ¿qué? Humilde. Luego, si yo no quiero ser incrédulo, lo contrario de ser incrédulo es tener fe. ¿Sí vamos viendo eso? Bien. Pues ustedes van a tener que ser humillados, no por mí, por la palabra. Aceptar ser humillados. Cuando nosotros aceptamos ser humillados por la palabra, entonces entramos en humildad. ¿Sí vamos entendiendo? Así como dice en Mateo, ¿no? Que dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Exactamente. Bueno, nuestro Señor Jesús dice en el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Siempre, toda oración empieza siempre con una alabanza para Dios Padre, ¿verdad? Y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, ya no está hablando de cualquier Señor, ¿verdad? El Padre de Jesús, obviamente es Dios porque es el Señor del cielo y de la tierra. Y el único dueño y autoridad sobre la tierra y sobre el cielo, pues es Dios. Entonces está diciendo, ese Padre es mi Padre, está diciendo Jesús. Luego dice, porque escondiste estas cosas de los sabios. Escondió el Padre, entonces Dios escondió algunas cosas de quiénes. Escondió algunas cosas de quiénes. Vamos a ver de quién. Estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y los entendidos? Los escribas. Los escribas y los fariseos. ¿Por qué sabios y entendidos? Los que estudiaban la palabra del Señor y la transmitían al pueblo eran los sacerdotes, o los escribas, o los fariseos, y todos los grupos de sacerdotes y de estudiosos de la ley, ¿verdad? Había 5 grupos que eran religiosos, ¿verdad? No tenemos nada en contra de los religiosos, pero al Señor no le gusta. El entendimiento hoy de religioso es muy diferente a lo que habla la Biblia. Religioso viene de aquellas personas que creyendo que cumpliendo la ley se pueden salvar. Es un mal entendimiento, porque ahí también muestran altivez. El querer humillar, hermanos, tiene que ver con aquellas personas que son altivas. En algunas ocasiones voy a equivocar en alguna letra, pero me disculpan, ¿sí? Mucha sabiduría me acaba, ¿no es cierto? Entonces, fíjense bien, hermanos. Entonces, tiene que ver
el querer humillar, ser perverso tiene que ver con ser altivo, ser una persona altiva, tener un altivez, vamos a ponerme por aquí, altivos. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, regresando al versículo 21, dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, es decir, de los que estudian la Biblia. Fíjense bien, quiero que entiendan esto, hermanos. Dios no está en contra de que estudies la Biblia, es lo que quiere que estudies la Biblia. Pero lo tienes que hacer con humildad. Dice Pablo: el que cree saber algo no sabe nada. No sabe nada. Cuando yo voy a la Biblia, lo primero que tengo que hacer es tener un corazón dispuesto a comprender que no sé nada. Y que lo que yo voy a ver ahí es lo que Dios ha escrito para que yo lo comprenda. No voy a poner, ¿verdad?, conocimiento venido del mundo. Cuando el hombre viene a estudiar la Biblia, ¿verdad?, y lo hace con conocimiento o con cosas del mundo, lo más seguro es que no va a entender nada. Nada. Porque la Biblia es por fe y para fe. Miren, vamos rápidamente a Romanos. Vamos a Romanos. Vean. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. La Biblia es todo el Evangelio de Jesús, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Para fe. Entonces, todo lo que queramos saber de Dios va a ser tenido que ser por fe y para que tengamos más fe. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Ahora, dice nuestro Señor Jesucristo: Dios escondió todas estas cosas. Ahorita vamos a ver qué cosas, y las escondió porque no eran humildes, porque no se humillaban, porque no tenían fe. Pero vamos a ver qué cosas escondió. Vamos a ver. Dice: y las ha revelado a los niños. ¿Quiénes son los niños? Vamos a ver. A los que son como niños. ¿Qué es un niño? Es una personita que depende ¿de quién? De sus padres. Entonces los que somos como niños, no son los que tomamos toda guasa, ni una manera desatenta, ni que lo tomamos a juego, nada de eso, no tiene que ver eso. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que el reino de los cielos es como los que se comportan como niños, es decir, que dependen siempre del Padre, siempre del Padre. Entonces, yo quiero conocer las cosas de Dios, necesito depender de Dios. Cuando yo no dependo de Dios, yo me estoy portando altivo con Dios. Sí. Ay, no, ¿Cómo voy a ir a la iglesia donde me voy a sentar, donde me voy a estar aprendiendo cosas que a lo mejor no existen, cosas que de un hombre que tiene pocos estudios? Y hermanos, disculpen, no es mentira. Entre los pastores, no todos, lamentablemente, hay quienes sí estudiamos, ¿verdad? Quizás no una carrera, pero sí tenemos conocimiento de mucha lectura. Y no de un año, ni de 2, ni de 3 años, sino de muchos años. Diríamos, en el caso mío, como de 55 años. ¿Verdad? Porque siempre estudié y sí fui a la primaria, no es cierto. También llegamos a otros niveles, ¿sí? Pero es importante que yo, para que yo aprenda de la Biblia, yo tenga que ir en humildad. Yo no sé nada.
pero sí hay esfuerzo. El Espíritu Santo sí ayuda cuando nosotros nos esforzamos, pero más va a ayudar cuando nosotros somos humildes. Hay pastores que tienen hasta doctorado en otras cosas, y qué bien, o sea, sí, pero también, si saben, tienen que ser humildes. Y si son humildes, entonces pueden enseñar a su congregación cosas bíblicas, cosas de lo profundo, de lo espiritual, de las cosas de Dios. Y dice el Señor, primero dice, porque así te agradó, ¿verdad? Las revelaste a los niños, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí. Entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas le fueron dadas a él. Vamos a ver. ¿Por qué el Padre? Fíjense bien. ¿Quién se las habrá dado? Obviamente que el Padre. Y si le dio el Padre, entonces le fueron dadas todas las cosas. ¿Por qué le daría algo un padre al hijo todas las cosas? ¿En qué se constituye un hombre que le den todas las cosas? Vamos a Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye. Hebreos 1, vamos desde el 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el universo fue hecho para el Hijo y lo dio el Padre al Hijo. ¿Por qué? Porque así le plació. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él es heredero. ¿De qué? De todas las cosas. Si vamos comprendiendo. Lo que les está diciendo a los hombres que le están escuchando, porque le están escuchando no solamente los discípulos, sino toda una multitud, ¿verdad? Y muchos van a entenderlo y no lo entendieron otros. ¿Por qué razón? Porque no tenían, ¿qué? Humildad. Los que lo entendieron, ya vieron, los que estaban cerca de él. Aún los que estaban cerca no lo entendieron profundamente. Entendieron que tenían poder, pero no supieron, no lo pudieron manejar fácilmente. No sabían todavía cómo manejarlo. Sí, lo vamos entendiendo. Tuvieron poder, tenían autoridad, pero tampoco la sabían manejar. Nosotros también estamos aquí para eso, aprender a tener un poder que no es para nuestro beneficio, ni para nuestros deseos, ni nuestras metas. Es un poder que nos da Dios para cosas espirituales. No es magia, no tenemos magia, aquí no hacemos magia. Algunos se hacen magias, pero no somos magos. Sí, vamos entendiendo. El Evangelio de Jesús es poder de Dios, hermanos. Bien, ahora, entonces, fíjense bien, el pueblo judío no había entendido, fíjense bien, como pueblo, no estoy hablando como individuos, porque hubo quienes sí creyeron. El pueblo judío pregunta, ¿cuándo se hizo grande como tribu? Acuérdense que tenemos 12 tribus de Israel. Hoy en día los judíos tomaron el lugar de todo Israel, ¿verdad? Tienen todo el territorio se llama Israel, y los que lo habitan son judíos, son nada más una parte de todas las tribus de Israel. ¿En qué momento se hicieron grandes? ¿En qué momento de la historia bíblica? Después de la muerte de Cristo. No, vamos a ver. ¿En Egipto? No, ahí estaban todas las 12 tribus. Vamos a ver. Primero, está Aarón, ¿verdad? Está Abraham primero. ¿Ven? La promesa, ¿para quién era?
Para Abraham y para toda su descendencia. Todas las tribus de Israel son descendencia de Abraham. Sí, sí vamos comprendiendo. La promesa era para todos. Luego llega Abraham y luego llega Moisés y Aarón. Sí, Aarón es el sacerdocio levítico, ¿verdad? Después vamos a ver, ahorita no lo vamos a ver porque tenemos poco tiempo. Pero llega Moisés y Aarón. ¿Aarón de qué tribu era? De los levitas. De eso. ¿Y Moisés? ¿Y levita? ¿Y Moisés qué era? ¿De qué tribu? De Abraham. No, de Aarón. ¿De quién era hermano Aarón? De Moisés. ¿Entonces qué era? levita. Era levita. También era levita. ¿Sí vamos viendo? Ahora, fíjate. Entonces, si la promesa a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Porque va habiendo una promesa que se va hacia abajo, ¿sí? ¿En qué momento habló de una distinción para la tribu de Judá? ¿Cuándo se hizo grande la tribu de Judá? ¿En qué momento de la historia? En los tiempos de David. ¿De qué tribu era David? De Judá. ¿Y qué le llegó a David para que la tribu de Judá fuera grande? ¿Qué le llegó? La promesa. ¿Cuál promesa? De que de su descendencia viniese el Salvador. ¿Sí lo vamos entendiendo? Ahora, todo eso ya estaba desde Génesis 3:15, o sea, ya estaba desde ahí, pero todavía no estaba revelado, ¿verdad? Entonces, el pueblo judío tendría que haber entendido que no había promesa aparentemente para ellos y que todas las cosas que Dios le estaba dando eran en gracia. ¿Sí vamos entendiendo? Cuando yo acepto que todas las cosas que Dios me da son en gracia, eso me causa humillación a mí, y delante de Dios no está mal lo que nos humillemos. Ni para Él lo ve mal, ¿eh? O sea, que tú te humilles delante de Dios no está mal. Ni siquiera ve mal que tú te humilles delante de los hombres. Tampoco, ¿eh? Muchos cristianos dicen, ay, es que yo me voy a humillar delante de Dios, pero porque no ven a Dios. Y ya vemos que los judíos vieron a Dios hecho carne y no se humillaron. Entonces no voy a creer yo eso. Para que yo crea que verdaderamente yo me puedo humillar delante de Dios, yo tengo que aceptar que me tengo que humillar delante de los hombres. Así como el amor a Dios le muestro a través de los hombres, también a través de mi humillación a los hombres, muestro que yo me puedo humillar delante de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Dónde viene el amor a los hombres? Y vamos a Primera de Juan. Vamos a hablar. Dice, si no puedes, ¿ya?, amar a los hombres, que los ves. Dice, vean Primera de Juan 4:20. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Igual podríamos decir, ¿verdad? Si yo digo que me humillo delante de Dios, al que no veo, y no me humillo delante de los hombres, ¿cómo puedo decir que verdaderamente he creído en Él? ¿Sí? Bien. Entonces, dice nuestro Señor Jesús, todas las cosas me fueron dadas. Ahora, cuando hay, fíjense bien, vamos, para entender esto, vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan. Juan 5. Dice versículo 16, Juan 5:16.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, hacía milagros. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su aquí, su propio Padre. ¿Y qué más? Haciéndose igual a Dios. Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo decía: Dios es mi propio Padre, ¿verdad? El pueblo judío podía decir: Dios es Padre de la nación judía o del pueblo de Israel. Pero era una blasfemia decir: Dios es mi Padre. Eso no se podía decir. Pues Jesús lo decía, porque Él no blasfemaba. Y los judíos lo entendían. Entonces nuestro Señor Jesús, cuando decía, fíjense bien, que Dios era su propio Padre, entonces hablaba de que había un Dios Padre, pero que también había, ¿qué? Un Dios Hijo. Para nuestra mente no es difícil esto, pero tenemos que verlo a través de los judíos. ¿Por qué? Porque los evangelios están escritos para los judíos, hermanos. Aplica a los cristianos, pero está escrito para los judíos. Ahora, quiero que vean esto. Si hay un Dios Hijo, ¿a qué nos lleva? Primero, vamos a ir a Deuteronomio 6. Fíjense todo lo que nuestro Señor Jesús hacía en la mente de los judíos. Y eso obviamente los humillaba. Vean, Deuteronomio 6. Dice, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué? ¿Cómo está eso? El único. Entonces, ¿por qué Jesús? Fíjense lo que está diciendo. Si hay un hijo, hay un padre y hay un hijo, y además es heredero, entonces también hay un Dios Hijo. Es decir, todo esto nos va llevando ¿a qué? A que en Dios está el Padre, y en Dios también está el Hijo. No es que sean dos dioses, es uno solo. Que hay tres personas ahí. Nosotros sabemos que hay tres personas, no solamente el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Y eso lo comprendemos porque creemos en Jesús. Creo que entiendan esto. Si yo en mi altivez digo, no es posible que esto sea tres, no es posible. Y dice Jesús, los cristianos o los que se humillaron delante de mí, yo les revelo todo esto, que sí es posible. Sí es posible. Y además lo podemos demostrar de una manera muy simple. Ya va a haber un momento que en 15 minutos yo les puedo demostrar que sí, que bíblicamente Jesús sí es Dios. Pero dice, todo eso lo hemos creído y lo hemos visto porque tenemos fe, pero además porque hemos entrado a la humildad. A la humildad. Cuando el hombre no entra en un entendimiento de humildad, hermanos, la Biblia le va a hacer locura. Y eso dice nuestro Señor Jesús, a Dios le plació dárselos a los que son como niños. No los que se comportan como niños, no, los que son como niños. Es decir, que dependen, ¿verdad? Niños dependientes. Además, ¿cómo deberían de ser los niños? Estamos hablando de los buenos niños. ¿Qué son? ¿Cómo son? Obedientes.
Órale. ¿Qué más? Tú me lo vas a decir todo, Michael, porque tú, ya se me olvidó cómo era tu punto. A ver, ¿qué más? Sí, síguele, mi hermano. Sí, sí. Sí, bueno, sí, eso todavía lo tengo. ¿Qué más? Dependientes, obedientes. Decentes. Valientes, sí. ¿No? Vamos a ponerles aquí valientes, aunque después vamos a ver por qué tenemos que ser valientes. ¿Verdad? Los cristianos sí tienen que ser valientes, sí. Pues vamos a ver por qué. Bien. Entonces, todas esas características de los niños las tenemos que tener nosotros como cristianos. Cuando nosotros, en nuestra altivez, decimos, yo no puedo depender de Dios, yo voy a hacer mi negocio, voy a depender de mi trabajo, de mi esfuerzo, voy a depender de todo lo que yo haga, porque lo que yo no haga no me lo va a dar Dios. Mal pensado, mal razonado, ¿verdad? Porque todas las cosas, dice el Señor, son de Jesús, todas las cosas. Bien, ahora, ¿qué más? Jesús les dio a los niños, ¿no? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Es decir, el Padre sí sabe, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo? ¿Verdad? Y dice, ni quién es el Padre sino el Hijo. Dios sí sabe quién es el Hijo sí sabe quién es el Padre, pero además, ¿a quién se lo va a revelar? ¿A quién? A los inocentes. Niños. Véanlo aquí está. Los que son como niños. ¿A quién? A los sencillos. No, vea aquí dice a quién. Los que son como niños. No, sino el Hijo Lo que él y quiera. a quien el Hijo lo quiera revelar. Miren, hermanos, todas estas cosas tienen que ver con las cosas de Dios. Todas estas cosas tienen que ver con las cosas de Dios. Pero yo no las voy a entender, no las voy a comprender, a menos que Jesús me las quiera dar. Acuérdense, la fe depende de mí. Sí, La fe depende de mí. de Jesucristo. La fe depende de Jesús. La fe depende de Dios. Miren, vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios. Entonces la fe depende de quién. De Dios. Y todas esas cosas, ¿a quién se las oculta? Jesucristo. No, ¿a quién? Pregunta, ¿a quién se los oculta? ¿A quién se las A oculta? los fariseos. ¿A quién? Sabios y A los inteligentes. sabios A los que se creen sabios y y entendidos. entendidos. Ahora, yo quiero comprender todas las cosas de Dios, las que están reveladas. ¿Qué tengo que hacer? Tener fe. Estudiar ¿Pero qué? Humilde. la palabra de Dios. Ser humilde. Ser humilde. ¿Y qué es ser humilde? Miren, hermanos, es mostrar una actitud de obediencia, ¿verdad?, hacia todos. Es lo que pide Dios. Ahora, obediencia, ¿verdad?, debemos de entender también que yo no voy a obedecer a mis hijos, ¿verdad?
¿quién tiene que obedecer al papá? Los hijos. Entonces tengo que ser humilde y saber cuándo voy a aplicar la humildad. A veces tenemos que ser humildes con los hijos, sí, pero no en obediencia, sino en actitud. A veces los padres tenemos que aceptar que nos equivocamos con los hijos, ¿verdad? Cuando los acusamos o les golpeamos o les castigamos de una manera equívoca. Entonces, hijo, hija, me equivoqué, pero nada más eso. ¿Sí vamos entendiendo? Ahora, fíjense más, ¿qué más cosas? Ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Ves? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Milagros. ¿Pero qué vieron? A Jesús mismo. ¿Pero qué vieron? O sea, lo vimos. Lo que les fue escondido a los que se creían sabios en el Dios. La transfiguración. O sea, A Pedro y a Juan y a José. ¿qué vieron? Vieron a Dios en su gloria. En su poder. Pregunta, ¿ustedes lo han visto? No, ¿Seguro? no, pero lo he sentido. Acuérdense, son cosas espirituales. Y las cosas espirituales, ¿cómo se han de ver? Espiritualmente. Espiritualmente. Amén. ¿Cuándo veo yo el poder de Dios? Fíjense, cuando yo veo el poder de Dios, cuando hay sanación. Cuando veo transformación de hombres y de mujeres. Amén. Cuando veo que un borracho, un drogadicto, cambia. Ahí veo yo el poder de Dios. Lo veo. Pero también veo a Dios cuando yo veo a una persona, hermanos. Yo veo a Dios. ¿Por qué razón? ¿A quién fuimos hechos nosotros? Imagen. A imagen y Dios. semejanza de Dios. Y vamos a Romanos. Vamos a ir a otra vez. Romanos 1. Dice, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo nos lo manifestó Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios? Miren, vamos, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo entendieron esto? Vamos a ver. A través de la naturaleza, hermanos, podemos entender que hay un Dios. Pero no solamente entender, sino comprender plenamente que Dios existe. Y por lo tanto, vemos la gloria de Dios. Ahora, Juan, Jacobo, ¿verdad?, y Pedro vieron a Dios en forma humana. Se transfiguró. Jesús estaba en forma humana y cuando se transfigura, entonces ellos ven toda la potestad de Él. Miren, vamos a regresar, vamos a ver cómo lo vieron ellos. Dice, entre tanto, 9:29, y entre tanto que oraba, ¿verdad?, Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías habían muerto siglos atrás, y ahí estaba. Creo que vayan viendo eso. Y la ropa de nuestro Señor Jesucristo se hizo resplandeciente, poder, ¿sí? Y luego todavía decimos que el Padre dice,
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Todo eso lo vieron ellos. Todo eso lo vieron. Ahora, y todo eso lo creemos nosotros. Pero también nosotros, dice la Biblia, aquí en Hebreos, que vemos a Dios. Hombres incrédulos, generación perversa. Pues todo eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean otra cosa, vean el versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Miren, fíjense bien, versículo 10-18. Vean esto, Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué es caer, hermanos? ¿Qué es caer, hermanos? Algo que En el contexto que estamos viendo. Un ángel caído, ¿qué es? El diablo, cuando estuvo en el cielo, ¿por qué fue hecho caído? ¿Por qué lo tiró al Porque cielo? era activo, por desobediencia. Quiso, ¿qué? Tomar el lugar de Dios, altivez. Y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: yo vi cuando el diablo fue lanzado al abismo en humillación. Yo lo vi. Ahora, todo eso lo sabían los judíos, que lo que había pasado con el diablo, sí, lo tenían en la escritura, ya en Ezequiel, ¿verdad? Pero decían: ¿cómo este es que nos habla de esto? Pues porque él estuvo ahí, ¿sí? ¿Y eso de qué nos habla? Él es eterno. Pero que ellos no, el pueblo judío no había entendido, ¿verdad? Porque había habido, ¿qué? Había sido antiguo el pueblo de Judá. La mayoría de los judíos era antiguo. Todas las cosas que Dios tiene para los hombres tiene que ser en actitud de humildad, hermanos. Ahora, vamos al 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Miren, hermanos, la escritura dice que Abraham, ¿verdad? Vamos a ver los 11. Hebreos 11. Todo esto tiene que ver con fe, Primero dice 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los científicos, ¿qué dicen? El Big Bang. Siempre existió la materia, estaba concentrada en una sola bola y se explotó. La Biblia dice: no. Dios hizo toda la materia de lo que no existía. ¿Y lo creemos por qué? Por fe. Por fe. Ahora vean, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora,
Traspuesto está hablando de una muestra de el arrebatamiento, ¿no? Dice, el hombre estaba vivo, Dios lo agarró, lo mandó al cielo. Así. ¿Y lo creemos por qué? Por fe. Ahora, pero para que yo crea eso, también necesito ser humilde. Porque además, esa promesa, ¿para quién es? Para nosotros. Para los que hemos querido. O sea, todas las cosas maravillosas que Dios tiene y que encierra en Cristo Jesús, ¿verdad? Todas, absolutamente, todas, las tiene para nosotros, pero necesitamos ser humildes. Humildes de entendimiento. Decir, Señor, sí. Mi lógica no me dice que no es esto cierto. Mi lógica. Pero mi fe me dice que sí es cierto. Sí, sí nos comprendemos. Cuando yo antepongo mi razonamiento al razonamiento de la Biblia, hermanos, yo estoy siendo activo con Dios. ¿Cómo que Dios pudo abrir el mar? ¿Cómo no? Primero tengo que creer que es Dios, ¿verdad? Y que hay un Dios. Porque mi razonamiento humano me dice que no es posible. Si vamos a entender esto. Ahora vean esto. Vamos a 11. Versículo 19. Hablando de Abraham y de Isaac. Dice, desde el 18 dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Abraham, hermanos, tuvo que ir en fe contra fe, en esperanza contra esperanza. Vamos a explicar esto. Dios le había dicho a Abraham, mira, ¿sabes qué? Vas a tener descendencia. ¿En quién? ¿En quién? En los 11 Isaac. hijos. Pero después le dice Dios, ve y sacrifícalo. Entonces, ¿qué tendría que haber pensado Abraham? Hacerlo. Sí, pero dice, pues si mi descendencia viene de Isaac, y el Señor antes de que se casen, Isaac, me dice que lo sacrifique, ¿qué tengo que hacer? ¿O cuál fue el pensamiento de Abraham? Sí. Ya no iba a tener descendencia. No, pero aquí lo dice. En el 19, Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pero iba a resucitar. En la resurrección. ¿Es lógica la resurrección? No. Mi lógica humana dice que no. Pero para que yo acepte las verdades de Dios, yo tengo que humillar mi pensamiento y mi lógica. ¿Y tengo que depender de qué? De Él. De Dios. Eso es que necesito. Cuando yo no dependo de Dios, sino de mi razonamiento humano, entonces el Señor todas estas cosas, ¿no? Bien. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente el 10:24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír, hermanos, cuando estamos leyendo Biblia, así, pero sin que yo meta ninguna palabra, ¿eh? Así. Están oyendo a Jesús. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
bienaventurados sois. Amén. Conclusión. Para que yo sea sabio, ¿verdad? No conforme a los hombres, sino conforme a Dios, necesito ser los fariseos y los escribas, los que escriben ahí, fueron humildes. Pero hubo un sacerdote fariseo que sí fue humilde. ¿Cuál fue? Estoy haciendo razonar, ¿eh? Yo sé que es que no los hacemos razonar. A veces los cristianos tenemos un gran problema, hermanos, y más los pastores, que les queremos dar tan bien a las cosas, tan diluidas o tan masticadas, que no los hacemos razonar. Tengo que hacerlos razonar. Mi propósito es que ustedes aprendan a aprender, a que razonemos. Ya tienen mucho conocimiento. Ahora, ¿cuál fue ese sacerdote? Vamos a Juan. Zacarías. Zacarías. ¿El levita? ¿Cuál? Zacarías. ¿El samaritano? Vamos a Juan 3. Juan 3. ¿De quién habla Juan 3? ¿De quién habla Juan 3? Del Hijo de Dios. No. Sí, toda sí, tiene razón, hermano. Ahí tiene razón. Nicodemo. Del amor de Dios. Fíjese. El pueblo judío, fíjense bien, vamos a regresar a esto. El sacerdocio arónico o levítico, porque también era de Leví, ¿verdad? O arónico es lo mismo, era para los hombres. Los fariseos, los escribas, seguramente todos venían siempre de la línea de Leví. Nuestro Señor los humilló. Dios los humilló. Porque el sacerdocio de Jesús, ¿de dónde venía? Del cielo. De la orden de Melquisedec. De Judá. De la orden de Melquisedec. De Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Sacerdote. Un profeta. Un seguidor de Cristo. Melquisedec era Dios mismo. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús es de Melquisedec, ahí lo dice en Hebreos. Porque nuestro Señor Jesús era del antiguo de Judá. El sacerdocio no le correspondía a él. ¿A quién le tocaba? Aarón. Exactamente. Nuestro Señor Jesús era judío. Entonces no le correspondía, ¿verdad? Entonces dijo, mi sacerdocio no es ni levítico, ni arónico, ni judaico, es de Melquisedec. No quiero tener nada de los hombres, porque además la gloria de los hombres no me interesa. ¿Sí? Hasta en eso los humillo. Sí, sí, vamos. Ahora, todo eso lo comprendemos ¿por qué? En humildad. Son cosas a veces tediosas. Y tenemos que leer mucho para poder comprender la profundidad de esto. Pero tenemos que ser humildes. Primero, yo quiero conocer las cosas que yo tengo que ver. Señor, yo no sé nada.
¿Vamos a cenar? Debemos de ser humildes. Aquí y acá. Y aquí. Ya me pasé. Ah, ya se puso. Ya me pasé. Vamos a ponernos de pie. Sí, Señor, le damos gracias esta mañana porque te ha traído a su pueblo, Señor, aquí delante del trono de su gracia. Y le rogamos y le pedimos que ponga en nosotros, Señor, esa humildad para comprender todas las cosas que vienen en su palabra. Ponga en nosotros una verdadera humildad, Señor, que nos lleve a ser obedientes a usted, a ir, Señor, en humillación delante de usted, porque a usted así le agrada. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea así para cada uno de los corazones que están aquí presentes y que usted nos lleve a comprender todas estas cosas grandes, Señor, porque el que se enaltece, Padre, será humillado, más que el que se humilla será enaltecido. Le damos gracias, Padre, por todo esto, porque su promesa también dice que si hijos, también herederos de Dios, si es que padecemos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo pasó, y todo para gloria y honra suya, todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien.